Imagina que entras a una sala de audiencias. Antes de que alguien pronuncie una sola palabra, sabes, o al menos intuyes, que te encuentras dentro de un espacio jurídico. Frente a ti hay un estrado, lugares asignados para cada participante, documentos, expedientes, turnos para hablar y determinadas fórmulas de respeto. Incluso la manera de vestir, de permanecer sentado o de dirigirse a la persona juzgadora comunica algo. Sin embargo, vale la pena formular una pregunta aparentemente sencilla. ¿Por qué todos esos objetos, gestos y comportamientos tienen significado? El estrado es materialmente un mueble. La toga, en los sistemas donde se utiliza, pues es una prenda. El expediente es un conjunto de hojas o archivos digitales. Una firma es una serie de trazos. No obstante, dentro de un contexto jurídico, esos objetos y actos representan autoridad, formalidad, responsabilidad, validez y poder. Esto es precisamente lo que estudia el interaccionismo simbólico, la manera en que las personas crean, comparten, interpretan y modifican significados mediante sus relaciones con los demás. Aquí tenemos un punto de partida. Podemos definirlo como una teoría sociológica centrada en la forma en que las personas producen y transforman significados a través de la interacción social. Aplicado a la investigación jurídica, permite analizar cómo las normas, los conceptos y las prácticas del derecho se construyen y combinan mediante las relaciones entre individuos, grupos e instituciones. Esta perspectiva nos invita a observar el derecho de una manera diferente. En lugar de preguntarnos exclusivamente ¿qué dice una ley?, también podemos interrogarnos acerca de lo que esa ley significa para las personas, interpretarla, aplicarla o enfrentar sus consecuencias. Esta segunda pregunta es fundamental porque una norma puede estar perfectamente redactada y aún así ser ignorada, incomprendida, resistida o aplicada de forma diferente. Claro, dependiendo del contexto. Una cosa es lo que dispone el texto jurídico y otra, en ocasiones muy distinta, la manera en que ese texto entra en contacto con la realidad. Pensemos, por ejemplo, en el concepto de justicia. Para una persona juzgadora, hacer justicia podría significar aplicar cuidadosamente una norma y respetar el procedimiento. Para una víctima, quizás signifique ser escuchada, recibir una explicación y obtener una reparación. Para una persona acusada, puede representar la posibilidad de defenderse frente al poder del Estado. Para una comunidad indígena, la justicia podría consistir en recuperar el equilibrio comunitario que fue quebrantado por una conducta. Para una autoridad, en cambio, podría significar preservar el orden y garantizar que las decisiones sean cumplidas. Todos utilizan la misma palabra, justicia. Sin embargo, no necesariamente le atribuyen el mismo significado. Este es el punto fundamental del interaccionismo simbólico. Las personas no reaccionamos directamente frente a las cosas, sino frente al significado que esas cosas tienen para nosotros. Para comprender esta idea, conviene comenzar por las dos palabras que integran el nombre de la teoría. Sabemos que existe interacción cuando dos o más personas actúan tomando en consideración la conducta de los demás. No basta con estar físicamente cerca de otra persona. Hay interacción cuando observamos lo que alguien hace, interpretamos su comportamiento y ajustamos nuestra propia conducta en función de ello. Durante una audiencia, por ejemplo, el abogado observa la reacción de la persona juzgadora. Si percibe interés, va a desarrollar su argumento. Pero si advierte confusión, intentará explicarlo de otra manera. Si nota impaciencia, quizá resuma sus ideas.
Al mismo tiempo, quien juzga interpretará las palabras, el tono de voz, los silencios, la seguridad del expositor y los documentos presentados. Cada participante actúa, observa, interpreta y vuelve a actuar. La interacción es, por tanto, un proceso dinámico, no una simple transmisión de información en una sola dirección. El segundo elemento es el símbolo. Un símbolo es algo que representa una realidad distinta de sí mismo y cuyo significado es compartido, al menos parcialmente, por una comunidad. Las palabras son esos símbolos, pero también lo son los gestos, los uniformes, las credenciales, los sellos, las firmas, los edificios, los títulos profesionales y los rituales. Una credencial no es autoridad por sí misma, pero puede representar la autorización para entrar a un edificio, realizar una diligencia o ejercer una función. Una sentencia es un documento, pero simboliza una decisión jurídicamente obligatoria. La expresión "se abre la sesión" no abre físicamente ningún objeto. Comunica que comienza formalmente una actividad institucional. Podemos comprenderlo mediante un ejemplo cotidiano. Pensemos en un semáforo en rojo. Desde un punto de vista estrictamente físico, únicamente observamos una luz de determinado color. Esa luz no tiene la capacidad material de detener un automóvil. Lo que detiene al conductor es el significado socialmente aprendido del color rojo: prohibición, peligro, obligación de detenerse y posiblemente una sanción. El conductor no reacciona solamente frente a una luz, reacciona frente a un significado. Algo semejante sucede con el derecho. Las normas no actúan físicamente sobre la persona. Para influir en su conducta necesitan ser conocidas, interpretadas y reconocidas como obligatorias, legítimas, útiles, amenazantes o injustas. Una prohibición jurídica no produce exactamente la misma reacción en todas las personas porque cada individuo la relaciona con sus experiencias, conocimientos, intereses y expectativas. Esto no significa que cada persona pueda inventar libremente el contenido de las leyes. Existen instituciones dotadas de autoridad para producir interpretaciones obligatorias. Sin embargo, incluso esas instituciones necesitan lenguaje, argumentos, precedentes, categorías y prácticas compartidas para construir sus decisiones. El derecho, por tanto, no está formado solamente por textos. También se compone de significados sociales. Las raíces de esta perspectiva se encuentran principalmente en las ideas de George Herbert Mead. Aunque Mead no escribió un tratado sistemático denominado interaccionismo simbólico, lo cierto es que sus reflexiones acerca de la mente, la identidad y la sociedad proporcionaron las bases de esta corriente. Mead sostiene que la mente y la identidad humana no se desarrollan completamente en aislamiento. Aprendemos quiénes somos al relacionarnos con otras personas, interpretar sus reacciones y adoptar progresivamente sus perspectivas. Un niño aprende qué significa ser un estudiante cuando descubre que existen profesores, reglas, horarios, tareas, evaluaciones y evidentemente expectativas. Una persona aprende qué significa ser abogado no solamente cuando estudia códigos y jurisprudencia, sino también cuando observa cómo hablan los profesionales, cómo se dirigen a sus clientes, cómo argumentan, cómo se comportan frente a una autoridad y qué espera la sociedad de ellos. Para explicar la formación de la identidad, Mead distinguió entre el yo y el mí. El yo representa la dimensión espontánea, creativa e imprevisible del individuo. Es la parte que responde de una manera original frente a las situaciones. El mí, en cambio, representa la parte socializada de la identidad, aquello que hemos aprendido acerca de cómo esperan los demás que nos comportemos. Pensemos en una persona juzgadora. Su mí profesional
Le recuerda que debe ser imparcial, escuchar a las partes, mantener una determinada compostura, respetar el procedimiento y motivar sus decisiones. Pero su yo aparece cuando enfrenta un caso novedoso, formula una interpretación original o reacciona frente a una circunstancia que no estaba prevista. Las personas no somos robots, porque no ejecutamos mecánicamente lo que dicen los papeles. Interpretamos ese papel y cuando lo interpretamos podemos modificarlo. Un juez puede reproducir una práctica tradicional o introducir una forma distinta de comunicarse con las partes. Un abogado puede limitarse al lenguaje técnico o esforzarse por explicarle claramente el procedimiento a su cliente. Un profesor puede repetir el modelo con el que fue educado o transformar su forma de enseñar. A partir de las ideas de Mead, Herbert, Blumer, se formulan expresamente nuevos términos como el de interaccionismo simbólico y se sintetizan estas teorías mediante tres premisas fundamentales. Herbert Blumer afirma que las personas actúan frente a las cosas de acuerdo con el significado que esas cosas poseen para ellas. Una persona puede observar a un policía y sentir seguridad. Otra puede experimentar temor. Una tercera podría sentir desconfianza. El uniforme es el mismo, pero las experiencias previas de cada persona influyen en el significado que le atribuye. Lo mismo sucede con un tribunal. Para alguien puede representar un espacio de protección y justicia. Para otra persona puede simbolizar burocracia, pérdida de tiempo, incertidumbre o amenaza. Incluso antes de ingresar, el significado construido influirá en su conducta, en la manera de hablar, en su disposición para colaborar o en su decisión de acudir. La segunda premisa que nos regala el propio Herbert Blumer indica que los significados se originan en la interacción social, no nacen exclusivamente dentro de nuestra mente, como si cada individuo inventara el mundo desde cero. Los aprendemos y negociamos al convivir con otras personas. Aprendamos lo que significan autoridad, familia, propiedad, delito, víctima, derecho o castigo mediante la educación. Las conversaciones familiares, los medios de comunicación, las redes sociales y el contacto directo con las instituciones. Un niño puede aprender que la policía protege porque así se lo explican en casa. Otro puede crecer escuchando relatos sobre abusos de autoridad. Ambas experiencias contribuirán a producir significados diferentes, aunque los dos conozcan formalmente la misma intuición. La tercera premisa señala que los significados no permanecen inmóviles. Son interpretados, evaluados y modificados cuando las personas enfrentan nuevas circunstancias. Pensemos en el significado jurídico de la familia. Durante mucho tiempo fue concebida por los sistemas legales mediante un modelo muy limitado. Los cambios culturales, las transformaciones sociales, los movimientos por los derechos civiles, los litigios y las decisiones judiciales ampliaron progresivamente su significado. Las palabras pueden permanecer mientras su contenido social y jurídico se transforma. Lo mismo ha ocurrido con conceptos como matrimonio, discapacidad, infancia, privacidad, igualdad, discriminación, consentimiento y medio ambiente. Esto demuestra que los conceptos jurídicos tienen historia, no aparecen completamente terminados ni poseen un significado único e inmutable. Son construidos y reconstruidos mediante interacciones, argumentos y conflictos sociales. Una de las principales aportaciones del interaccionismo simbólico consiste en afirmar que el derecho no es únicamente una estructura fija, sino también una construcción social que se interpreta y redefine constantemente. Conceptos como justicia, libertad e igualdad
adquieren contenido mediante la interacción entre autoridades, abogados, partes interesadas y sociedad. La expresión construcción social puede parecer complicada, pero es posible explicarla de manera sencilla. Decir que una realidad es socialmente construida no significa que sea falsa o imaginaria, significa que su sentido y funcionamiento dependen de acuerdos, prácticas, instituciones y relaciones humanas. El dinero es una construcción social. Un billete posee valor porque existe un sistema colectivo que lo reconoce y utiliza. La nacionalidad también lo es. Depende de normas, documentos, fronteras e instituciones. La propiedad es otra construcción social. No basta con ocupar físicamente un terreno. Deben existir reglas que determinen quién puede utilizarlo, venderlo, heredarlo o impedir que otros ingresen. El derecho es una construcción social especialmente poderosa porque crea categorías que producen consecuencias concretas. Cuando una norma denomina a alguien menor de edad, víctima, imputado, contribuyente, servidor público, refugiado o consumidor, no solamente está describiendo a esa persona, la coloca dentro de una categoría de la que nacen derechos, deberes, protecciones, restricciones y expectativas. Nombrar es jurídicamente relevante. Imaginemos que en un medio de comunicación se denomina delincuente a una persona que aún no ha sido condenada. Desde el interaccionismo simbólico, esa palabra no es neutral. Puede modificar la percepción pública, influir en el trato que recibe y debilitar simbólicamente la presunción de inocencia. No produce el mismo efecto afirmar que una persona fue detenida, que está siendo investigada, que tiene la calidad de imputada o que es culpable de un delito. Cada expresión construye una imagen diferente y genera determinadas expectativas. La investigación jurídica tradicional podría preguntarse ¿cuál es el término técnicamente correcto? El interaccionismo simbólico agrega otras preguntas. ¿Cómo utilizan realmente esos términos los policías, fiscales, periodistas y ciudadanos? ¿Qué emociones provocan? ¿Qué conductas justifican? ¿En qué momento una categoría jurídica se convierte en una etiqueta social? El lenguaje jurídico no solamente comunica información, también puede distribuir dignidad, autoridad y credibilidad. Esta perspectiva nos permite diferenciar entre el derecho escrito y el derecho vivido. El derecho escrito está compuesto por constituciones, leyes, reglamentos, sentencias, contratos y tratados. El derecho vivido se refiere a la manera en que las personas experimentan esas normas en su vida cotidiana. Una constitución puede reconocer el derecho de acceso a la justicia. Sin embargo, una persona puede interpretar que acudir ante una autoridad es inútil, costoso, complicado o hasta peligroso. En México, la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública ha mostrado reiteradamente que una gran proporción de los delitos no se denuncia o no da lugar a una investigación. Más allá de la cifra específica de cada año, este fenómeno obliga a preguntarnos por qué millones de personas deciden no utilizar las instituciones que formalmente fueron creadas para protegerlas. Desde una perspectiva normativa, podríamos afirmar que existe un problema de eficacia institucional. Desde el interaccionismo simbólico aparece una explicación completamente diferente, o más bien complementaria. Las personas han construido determinados significados acerca de la denuncia de la policía, del Ministerio Público y de la posibilidad de obtener justicia. Para algunas personas, denunciar significa ejercer un derecho y exigir la intervención del Estado.
Para otras, puede significar perder el tiempo, exponerse a represalias, ser culpabilizadas, repetir dolorosamente su historia o iniciar un procedimiento que probablemente no producirá resultados. La conducta no depende únicamente de que exista una fiscalía o que la ley reconozca el derecho a denunciar. También depende del significado social atribuido a entrar en contacto con esas instituciones. Por esta razón, el interaccionismo simbólico presta especial atención al lenguaje utilizado dentro del ámbito jurídico y a los rituales mediante los cuales se construye la autoridad. Las audiencias, los juicios, las negociaciones y las ceremonias institucionales no son simples formalidades externas. Contribuyen a producir significados acerca de lo que es legal, válido y legítimo. Las instituciones necesitan mostrar que sus decisiones no son improvisadas. Una sentencia judicial no se presenta como la opinión personal de quien la redacta. Se acompaña de antecedentes, competencias, fundamentos, argumentos y fórmulas procesales. Todo ello comunica que la decisión pertenece a una institución y pretende ser racional, objetiva y jurídicamente válida. El lenguaje formal busca precisión, demuestra conocimiento profesional y marca una distancia entre la conversación cotidiana y el discurso institucional. Sin embargo, también puede producir exclusión. Una persona que escucha expresiones como sobreseimiento, preclusión, litis, carga probatoria, control difuso o interés legítimo, quizá no comprenda qué está ocurriendo, aunque el procedimiento afecte directamente su libertad, a su patrimonio o hasta a su familia. Para los profesionales del derecho, estas palabras facilitan la comunicación técnica, pero para una persona ajena al sistema pueden representar un idioma inaccesible. El problema no consiste en utilizar conceptos especializados. Todas las disciplinas los necesitan. El problema aparece cuando el lenguaje técnico deja de utilizarse para precisar y empieza a emplearse para excluir, intimidar o aparentar superioridad. Desde el interaccionismo simbólico, podríamos investigar cómo cambia la conducta de una persona cuando no comprende el lenguaje de una audiencia. ¿Se atreve a preguntar? ¿Finge haber entendido? ¿Confía más en quien utiliza expresiones complicadas? ¿Percibe el procedimiento como justo aunque no pueda comprenderlo? ¿Qué hace el abogado para traducir el lenguaje institucional? Incluso una frase aparentemente sencilla como "queda usted notificado" constituye un acto simbólico de gran importancia. Esa expresión produce consecuencias porque existe un sistema que reconoce la notificación como jurídicamente válida. No basta con que una autoridad haya pensado una decisión. Debe comunicarla mediante una forma reconocida por el orden jurídico. La notificación combina palabras, identidad de quien comunica, reconocimiento de quien recibe, fecha, procedimiento y evidencia documental o digital. Una frase y una serie de actos transforman jurídicamente la situación de una persona. A partir de ese momento pueden comenzar a correr plazos, surgir cargas procesales o incluso abrirse la posibilidad de interponer un recurso. También resulta muy interesante analizar la manera en que se comunica una decisión. Vamos a comparar tres expresiones. Su solicitud fue desechada. La autoridad determinó que su solicitud no cumple los requisitos. Y otra más. No podemos estudiar todavía el fondo de su petición porque falta el siguiente documento. Las tres pueden referirse a una situación semejante, pero producen significados emocionales diferentes. La primera puede generar una sensación de rechazo definitivo. ¿Cómo es eso de que mi solicitud fue desechada? La segunda proyecta distancia institucional. Esto de la autoridad determinó que su solicitud no cumple con los requisitos. Pues sí, sí sientes distanciamiento. Finalmente, la tercera comunica la posibilidad de corregir el problema. No podemos estudiar todavía el fondo de su petición porque falta el siguiente documento.
La forma de expresar el derecho modifica la manera en que las personas lo experimentan. Además del lenguaje y el interaccionismo simbólico, estudia los roles y las identidades de quienes participan en el sistema jurídico. Analiza cómo se construyen las funciones del juez, del abogado, de la víctima, del acusado o de la autoridad, y cómo esas identidades influyen en el comportamiento y en las expectativas. Un rol social es un conjunto de expectativas asociadas con una posición determinada. Esperamos ciertas conductas de una persona juzgadora, que sea imparcial, prudente, que tenga conocimientos y capacidad de escuchar. Esperamos otras de un abogado, que sea leal, que esté preparado, que actúe de forma estratégica y que tenga una gran capacidad argumentativa. Confiamos en que un testigo siempre diga la verdad. Confiamos en que un policía preserve las evidencias. Y evidentemente que la autoridad, cuando le toque, explique y fundamente sus decisiones. Sin embargo, las personas no reciben estos papeles de manera automática. También los interpretan. Dos profesores pueden entender de forma muy diferente lo que significa enseñar. Dos jueces pueden poseer concepciones distintas de la imparcialidad. Dos abogados pueden tener opiniones opuestas sobre lo que implica defender éticamente a un cliente. Erving Goffman explicó estas situaciones mediante una metáfora especialmente atractiva. La vida social puede comprenderse como una representación teatral. Esto no significa que todas las personas sean falsas, sino que adaptamos nuestra presentación según el escenario, el público y las expectativas. En los espacios públicos encontramos una especie de escenario frontal. Allí intentamos comportarnos de acuerdo con las normas asociadas a nuestro papel. También existen escenarios traseros en los cuales podemos relajarnos, prepararnos, ensayar o comportarnos sin la presencia del público principal. Una audiencia judicial es claramente un escenario frontal. Los participantes cuidamos nuestro lenguaje, nuestra postura, la vestimenta, el tono e incluso el orden de la intervención. El abogado presenta una versión profesional de sí mismo. La autoridad muestra conocimiento y control del procedimiento, y los testigos intentan proyectar credibilidad. El escenario trasero podría ser la oficina donde el abogado se desabrocha el cinturón, ensaya su argumento, el espacio donde el equipo va a revisar los documentos, igual y hasta se quitan los zapatos para estar más cómodos, tienen conversaciones privadas, empiezan a repetir cuáles serán esos argumentos, van a discutir dudas y finalmente plasmarán sus ideas en un papel. Esto no significa eh, necesariamente que haya manipulación, no. La preparación es una parte normal del desempeño profesional. Sin embargo, el investigador puede estudiar la diferencia entre la imagen pública y las prácticas internas. Una institución puede presentarse públicamente como accesible, pero exigir trámites innecesariamente complejos. Un tribunal puede utilizar un discurso de igualdad, pero tratar de manera distinta a las personas según su apariencia, origen o incluso su condición económica. Un abogado puede proyectar absoluta seguridad frente a su cliente, aunque internamente tenga dudas que le estén comiendo el mandado. Una empresa puede afirmar que promueve la inclusión mientras sus prácticas cotidianas producen exclusiones. Esta perspectiva permite analizar a las instituciones no solamente por lo que declaran ser, sino por la forma en que representan su identidad frente a los distintos públicos. La credibilidad también está relacionada con los roles y las identidades. No todas las personas son escuchadas de la misma manera. La edad, la profesión, la vestimenta, el género, el origen étnico, el acento y la posición económica pueden influir en la manera en que los demás valoran sus palabras. Una misma afirmación puede recibir mayor credibilidad cuando la pronuncia un perito que cuando la expresa una persona sin título profesional, aunque ambas conozcan los hechos.
Una mujer, por ejemplo, puede ser interrumpida con mayor frecuencia. Una persona indígena puede ser tratada como si no comprendiera el procedimiento. Un joven puede ser considerado poco confiable únicamente por su apariencia. El interaccionismo simbólico ayuda a detectar estas desigualdades sutiles en la investigación. No busca solamente actos explícitos de discriminación, también observa los gestos, las interrupciones, los silencios, las formas de tratamiento y presuposiciones acerca de quién merece ser escuchado. Todas estas interacciones ocurren dentro de contextos específicos. El derecho se interpreta y aplica en situaciones concretas y esas interpretaciones varían según las experiencias, intereses y posiciones de los actores. Esta contextualización permite identificar desigualdades y sesgos que no siempre aparecen al leer solamente la norma. La ley puede ser general, pero la experiencia siempre es particular. Pensemos nuevamente en la posibilidad de presentar una denuncia. Para una persona que vive cerca de una fiscalía, dispone de tiempo, conoce el procedimiento y cuenta con asesoría jurídica, denunciar podría resultar relativamente sencillo. Para alguien que trabaja todo el día, vive lejos, no habla español como primera lengua, teme represalias o ha sido maltratado previamente por las autoridades, la misma acción puede representar un enorme riesgo. Formalmente ambas personas poseen el mismo derecho. Socialmente no cuentan con las mismas condiciones para ejercerlo. Esto demuestra que la igualdad normativa no siempre se traduce en igualdad práctica. El interaccionismo simbólico obliga al investigador a evitar explicaciones demasiado rápidas. En lugar de afirmar que las personas no denuncian porque desconocen la ley, debe preguntar qué experiencias han tenido con las autoridades, cómo describen el acto de denunciar, qué les dijeron sus familiares o vecinos, qué riesgos perciben y qué resultados esperan. Quizá las personas sí conozcan el derecho. Tal vez han decidido no utilizarlo porque sus experiencias y las historias escuchadas les han enseñado que el procedimiento será ineficaz. Comprender esta lógica no significa justificar todas las conductas. Significa reconstruir la perspectiva desde la cual actúan las personas. Antes de juzgar una conducta, el investigador cualitativo debe intentar comprender qué significado tiene para quien la realiza.